es construir eso que es la tesis doctoral, parte de lo que será nuestra vida durante el tiempo que estemos realizando este doctorado. Lo escribí para que no se me escape nada, pero traigo algunas cosas en las que ustedes deben participar. Se me nota que tengo un libro de verdad, ustedes necesitarán si me agarran el carrasposo. Cuando me pidieron que preparase una ponencia con el objetivo de compartir experiencias sobre la construcción del discurso escrito en el contexto de la tesis doctoral, pensé que se trataba de una tarea bastante compleja. Me hubiese gustado poder ofrecer una fórmula mágica o una píldora de esas que sirven por allí para facilitar las cosas, pero definitivamente en este caso eso no existe. Redactar una tesis doctoral implica realizar un esfuerzo continuado y laborioso para lograr comunicar la investigación que ha ocupado varios años de nuestra vida. ¿Completo? Sí, pero estoy segura de que todos los aquí presentes lo podemos hacer. Lo vamos a hacer y será muy exitoso. De manera que me limitaré a intercambiar con ustedes algunas ideas que nos permitan hacerlo de forma más eficiente y agradable. En primer lugar, les cuento que la inquietud por conocer un método que nos ayude a escribir la tesis doctoral nos mueve. El desasosiego que genera tener que enfrentar la página en blanco, con la mente más blanca aún antes de comenzar a redactar, ha sido objeto de muchos trabajos de investigación. Uno de ellos es el de la doctora Paula Carlino, quien se ha convertido en una referencia muy útil en cuanto a conocer los factores que inciden en la dificultad de escribir para publicar en el ámbito académico. Una de las cosas que ella nos dice, es que escribir exige poner en relación ideas, autores, textos y reorganizar lo que ya sabía para comunicarlo a un auditorio específico. O sea, no es solo adquirir una serie de conocimientos, significa también confrontarnos con la problemática que nos ocupa y con estudios precedentes para luego organizar un compendio de ideas interrelacionadas. Además, lo que escribimos necesariamente debe aportar algún conocimiento nuevo, que se destaque por su originalidad y que avale o contradiga un conocimiento aprobado, determinado, aceptado por otros investigadores y que pertenezca a la disciplina que nos ocupa. No se oye fácil, realmente. En segundo lugar, el texto que resulte de nuestra investigación debe poseer unas características muy específicas. Con frecuencia, la tesis doctoral corresponde a un tipo de texto expositivo argumentativo. Es expositivo porque la intención es dar a conocer un tema que en nuestro caso es el problema que decidimos investigar. Aunado a esto, nuestra tesis es un texto de tipo argumentativo, porque en ella debemos demostrar y convencer al lector de que nuestra postura sobre el hecho que nos ocupa se sostiene con bases comprobables, aunque ello signifique contradecir teorías ya establecidas y dadas por ciertas en una comunidad científica o en el seno de la sociedad a la que pertenecemos. En algunos casos, quien escribe una tesis doctoral debe hacer un esfuerzo para convencer a los lectores sobre la importancia y la trascendencia social del tema seleccionado, lograr que el tutor, el jurado y la comunidad científica compartan con él todas sus inquietudes sobre la situación que lo motiva. En cuanto a texto argumentativo, la tesis doctoral requiere del uso de una serie de argumentos discursivos que validen cada una de nuestras aseveraciones. Esas estrategias dependerán del enfoque utilizado, porque no se habla igual si el enfoque es cuantitativo a cuando es cualitativo. Desde el punto de vista de la infraestructura textual, la concepción del mundo se contrapone en cada uno. La distancia entre el investigador y lo que investiga, así como el método, los instrumentos utilizados y otros factores que ustedes conocen, no son los mismos. Desde el punto de vista de la superestructura, es decir, lo superficial, lo que se ve al poner la tesis ante nuestros ojos, también hay diferencias. Por ejemplo, el léxico es diferente
La estructura varía y por ende, cuando se sigue el enfoque cualitativo, el investigador utiliza otras estrategias para imprimir credibilidad. Se apoya en las vivencias y en las voces de los propios sujetos que participan. También puede lograr que su propia intervención se convierta en símbolo de fortaleza y veracidad. Todo esto dependerá de la manera como utilice el discurso para compartir la información. Debemos tomar en cuenta que no es lo mismo conversar con nuestros compañeros sobre la investigación que realizamos o pensar y hasta soñar con ella durante todo el día, como suele ocurrir, que escribir lo que hemos hecho o pensado. Lo que pasa es que el lenguaje oral es distinto al lenguaje escrito. Ambos tienen características particulares. De allí que podemos encontrarnos con personas que son muy conversadoras, que llamamos pico de plata, que pueden presentar más dificultades para escribir su tesis doctoral que una persona más callada. Carlino hace énfasis en recordarnos que la escritura es un método de compartir información distinto a la oralidad y obviamente posee otras características. La expresión oral es efímera y contextual. Compartimos con el interlocutor el aquí y el ahora. Por el contrario, la escritura permanece y requiere del contexto para ser comprendida. Por lo tanto, es necesario que el amante conozca la importancia de que su escrito responda a una serie de requisitos propios del texto escrito y que realice los procesos mentales y las actividades prácticas que se requieren para la composición, en este caso, de la tesis. Hablemos primero de los requisitos que debe poseer todo texto escrito. Hay varios autores que han tratado el tema. Hoy voy a comentar lo que dicen de Vaughan y Dressler. Estos investigadores consideran que un texto debe cumplir lo que ellos llaman 7 requisitos de textualidad o criterios de textualidad. La premisa es que cumplir con estos 7 criterios permitirá que el texto pueda comunicar la información de manera más expedita y eficiente. En pocas palabras, al momento de redactar o comunicar por escrito nuestro trabajo de tesis doctoral, debemos estar seguros de que cumple a cabalidad con todos los aspectos que mencionaré a continuación. En primer lugar, la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Esos son los 7 criterios de textualidad de Vaughan y Dressler. Comencemos con la cohesión. La cohesión se refiere al modo en que los elementos del texto están relacionados entre sí superficialmente, tal como los percibimos, es decir, al leerlos. El grado de cohesión textual se manifiesta en la sintaxis superficial del escrito, la repetición de algunos elementos de forma de pronombres, las paráfrasis, la concordancia de género y de número, el orden lógico de las palabras en la oración, entre otros. Son elementos que garantizan la cohesión del texto. Por ejemplo, en la oración, el grupo de estudiantes, ahí va el verbo entregar, los instrumentos. ¿Cómo debemos escribir allí ese verbo? El grupo que entregó. Los instrumentos. Muy bien, piensen. Normalmente se comete el error con eso. El grupo de estudiantes entregaron, porque hace Exactamente. la relación con el estudiante, con el complemento más no con el núcleo del sujeto como tal. Debemos fijarnos, como dice aquí el compañero, que el grupo de estudiantes, aun cuando implica una serie de personas, está en singular, porque es un solo grupo, el grupo. Por consiguiente, el verbo que acompaña a ese sujeto debe estar en singular. El grupo de estudiantes entregó los instrumentos. Es uno de los grandes, o de las grandes barreras o de los grandes problemas que confrontamos con el hablar en Venezuela, en nuestro país, es la que hay una gran debilidad en la conjugación de los verbos, permanentemente en todos los niveles de la población, niveles educativos, me refiero, hasta el nivel doctoral y postdoctoral sigue habiendo mala conjugación de los verbos. Es Sobre cierto. todo
claridad en lo activo y lo pasivo. Ajá. Lo pasivo es muy difícil para muchos, porque el sentido que se le puede dar a una oración en voz pasiva dista mucho lo que puede ser en activo. Exactamente. Y también las diferencias entre el verbo haber y el verbo ser. El uso de los auxiliares. Como muy difusa para muchas personas y tiende a confundir. Ok. Desde la perspectiva de estudio de Bográn y Dressler, tiene sentido preguntarse cuál es la función cognitiva de la cohesión textual. O sea, ¿para qué sirve la cohesión textual cuando voy a redactar un texto? Los seres humanos podemos retener los elementos que se presentan ante nuestros sentidos hasta cierto límite. Estos elementos se organizan provisionalmente según su distribución y la importancia que les atribuye la sintaxis. No se analizan en relación con los conocimientos del mundo depositados en la memoria humana. Es decir, para entenderlos debemos escribir un texto que tenga cohesión, porque si no el lector no lo va a poder comprender. Los instrumentos que garantizan cohesión al texto son medios que contribuyen a la economía del entramado de la comprensión y permiten analizar de la forma más rápida posible el texto escrito. Mientras menos cohesión tenga el texto, más complicado se hace para el lector comprender lo que la persona quiere informar. Así, por ejemplo, la distribución de los artículos determinados e indeterminados ayuda al lector a buscar respectivamente atrás o adelante la información a la que se refiere. Las distintas formas de anáforas referidas al sujeto gramatical de la primera fase del texto siguiente permiten identificarlo como tema constante. Veamos este ejemplo. Las reformas en el ámbito educativo generan resistencia e inseguridad. Ellas, ¿quiénes? Las reformas. Implican la renovación del currículo y un trabajo de actualización. Igualmente, su implementación, ¿la implementación de qué? De las reformas requerirá el cambio de hábitos de trabajo. Esto lo único que hace es facilitar al lector que pueda comprender de qué está hablando. Entonces eso debe quedarnos claro. Debe referir inmediatamente, así como lo hicieron ustedes, al término al cual se refiere cada uno de esos artículos, pronombres, adelante. El segundo criterio de textualidad es la coherencia. Como dije anteriormente, mientras la cohesión se hace presente a nivel superficial, la coherencia se manifiesta en un nivel más profundo mediante la continuidad de sentido que caracteriza un texto. Esta continuidad afecta a la estructura semántica, es decir, al significado, y en términos cognitivos a la estructura lógica y psicológica de lo que se ha expresado. Existen esquemas que funcionan como centros de encuadramiento de determinados conocimientos y que por su alta frecuencia se memorizan y permiten efectuar alguna previsión sobre el sentido que deben recibir algunos conceptos introducidos en el texto. Es decir, las personas ya por nuestros conocimientos adquiridos sabemos qué esperar del texto. Esperamos que el escritor haya colocado allí lo que dice que va a colocar. Si dice que es la introducción, esperamos que esa introducción tenga ciertas características y eso lo hacemos intuitivamente, ya por conocimiento adquirido. Se trata de los marcos, por ejemplo, en el marco investigación cualitativa, en los que se indican algunas relaciones típicas, como el nexo, puntos de vista, autores que giran alrededor de ese marco. Es decir, cuando estamos leyendo sobre investigación cualitativa, esperamos encontrar ciertos términos que están en el contexto de lo que es una investigación cualitativa. Por consiguiente, no podemos incluir allí otros términos que llevan a un enfoque distinto. Si estamos hablando de investigación cualitativa, no podemos de repente hablar de hipótesis nula, hipótesis, porque eso no va con lo que es investigación cualitativa. Exacto, hablar con otro tipo de palabras que están dentro del marco de lo que es una investigación cualitativa. Los guiones, por ejemplo, conclusiones o consideraciones finales que nos preparan para entender que la investigación ha culminado.
También los esquemas fijos que contienen información sobre determinadas secuencias de acontecimientos, como cuando decimos en primer lugar. La lógica indica que en algún momento el escrito debe decir en segundo lugar. Sí. A veces no, en primer lugar y se echan frecuente y se nos olvida que debe haber un segundo lugar. Entonces quien está leyendo dice, ay, pero aquí faltó algo. Claro, porque en su memoria quedó la expectativa de encontrar en algún momento ese segundo lugar. O supone que hay una segunda entrega del trabajo que está en Parte 2. Es posible que haya en el segundo capítulo. En el segundo tomo. También a veces, como se dijo anteriormente, y no se han reflexionado nada. No he empezado a decir. Aunque la cohesión y la coherencia pertenecen a diferentes planos del discurso, ellos están interrelacionados. Difícilmente encontraremos un texto que carezca de uno de estos criterios y al mismo tiempo posea un nivel óptimo del otro. Es decir, no es lo mismo la cohesión que la coherencia, pero están interrelacionados. Ellos mantienen que la persona pueda comprender el texto cuando lo está leyendo. El tercer criterio de textualidad propuesto por De Beauvoir y Drexler es la intencionalidad. Este criterio se refiere a la actitud de quien produce un texto coherente respecto a los objetivos que persigue o a la realización de un proyecto determinado. Tiene que ver con seguir una línea de redacción en donde se patentice de manera clara y explícita cuál es el propósito que tiene el escritor. En el caso de la tesis doctoral, la intencionalidad debe evidenciarse en cada parte, en cada palabra, en los participantes, en las citas, en el método, en las conclusiones, en las referencias e incluso en los epígrafes. Es decir, todo el trabajo que realizamos debe decirle a quien lo lee que este es un trabajo que tiene un enfoque cualitativo. Porque todo lo que la persona escriba la manera como lo trate, el léxico que use, la forma, el método que utilice, hasta los epígrafes, como digo allí, deben indicar que se trata de un trabajo que tiene una intención determinada. Y eso debe quedar muy claro. Así hemos llegado al cuarto criterio, se trata de la aceptabilidad. Aunque los autores indican que este criterio se refiere al receptor, es decir, quien puede aceptar o no la comprensión de ese texto es el receptor. O sea, si el receptor acepta no el texto, en realidad quien escribe tiene mucho que ver con esta aceptación. Es decir, la aceptación no solo depende del lector, sino también del escritor. Me explico. El receptor recibe un texto claro y coherente, elaborado con una intención determinada, en un contexto sociocultural concreto. Si no sucede así, la comunicación resulta afectada. La aceptación del receptor prevé una tolerancia en determinadas alteraciones comunicativas, así como la búsqueda de una cohesión y una coherencia allí donde éstas parecen faltar. Me pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de redactar de manera coherente, con un léxico claro y apropiado? ¿Quién escribe? ¿Quién debe escribir expresando de manera explícita su intención y fundamentalmente? ¿Quién está obligado a tomar en cuenta las características del lector al concebir su texto? ¿Por qué? Porque cuando vamos a escribir debemos tomar en cuenta para quién escribimos, qué tipo de lector vamos a tener. Es lo que Bakhtin llama lo dialógico. Yo me hago una imagen de la persona que va a recibir mi texto y utilizo una serie de elementos discursivos que le van a informar a ese tipo de personas lo que estoy queriendo informar. Si yo voy a escribir para una comunidad científica que tiene ciertas características, obviamente debo encuadrar mi discurso para que ese tipo de personas lo pueda leer. No debe ser ni tan técnico que ese tipo de personas no lo comprenda, pero tampoco tan cotidiano o tan elemental que para ellos resulte, digamos, demasiado falto del discurso científico que debería estar. Entonces, ese criterio de aceptabilidad dependerá de que el escritor construya
escrito coherente, apropiado a la intención que persigue y redactado en prosa de ese lector. Gracias. Entonces ahí es fundamental de que para que la aceptabilidad como cuarto elemento pueda funcionar es tener bien claro a quién va dirigido, el target, a quién va. Exactamente. Porque no podemos, si nosotros vamos a escribir para una sociedad, estamos tratando un tema de tipo sociológico, ¿verdad? Y vamos a escribir para la sociedad venezolana y nuestro texto va a traspasar la frontera. Debemos revisarlo para saber cuál es ese otro elemento social que lo va a recibir. Porque si vamos a presentar una ponencia en Colombia, de repente los conceptos, la estructura que le damos a nuestro texto o el discurso que utilicemos no sea compatible con las personas a quienes vamos a informar. Entonces hay que hacer cierta adaptación. Es decir, lo importante es que quien escribe tome en cuenta a la persona o el grupo de personas a quien va dirigido. A eso se refiere la aceptabilidad. El quinto criterio de textualidad es la informatividad. Con este término de Morán y Dressler hacen referencia al grado de predicción o probabilidad de determinados elementos o informaciones que aparecen en el texto. La informatividad está vinculada cognitivamente a la atención. Los escritos con mayor carga informativa requieren una atención mayor que los textos fácilmente predecibles. Por otra parte, la elaboración de un texto rico en información nueva exige mayor esfuerzo y resulta más interesante. En consecuencia, en un escrito como la tesis doctoral, la coherencia y la cohesión requieren una cierta cantidad de repeticiones de la información introducida, de la información nueva, para que la comprensión no se dificulte. Es decir, de vez en cuando debemos retraer, ¿verdad? O buscar algo que ya dijimos para que la persona pueda enlazar la nueva información que estamos añadiendo. Es importante que la cantidad de información sea la suficiente, sin exagerar, para evitar que el texto se perciba como repetitivo o fastidioso. La cantidad de información que se ofrece en un texto debe estar regida por un equilibrio justo entre informaciones nuevas e informaciones conocidas. No exagerar en la búsqueda de información. A veces escribimos y sobre lo mismo queremos, no, pero también voy a decir esto y agregamos y resulta que ya lo que tenías que decir ya lo dijimos. Como que ya agotó lo que... Sí, ya agotó, llegó una saturación en la que no hace falta y más. Y eso debemos revisarlo porque mientras más información hacemos que el texto se vuelva aburrido o que la persona incluso se complique más o sea enrevesado para comprender lo que se quiere decir. Sí. Ahí es muy importante no salir del tema también, porque se salen del tema. Sí. Y entonces, el plano ontológico hay que darle coherencia y hay que darle consistencia. Y eso se logra cuando no se sale uno del tema. Porque lo que tú dices, Nexo, eso lo está viendo todos los días uno cuando está consiguiendo trabajo de grado. Páginas, 300 páginas. Y uno puede resumir todo eso en 100 páginas. ¿Ven? Porque es repetidera. Díganme definiciones. Ponen 5 definiciones que dicen lo mismo. Con una definición es suficiente, salvo que haya una que sea contradictoria. Entonces uno compara los dos y envía su propia posición. ¿Ven? Pero eso de la informatividad es clave en el desarrollo también del plano zoológico y epistemológico, por supuesto. Y eso quiere decir, doctor, que en el caso que acaba de ejemplificar, sería si tenemos una definición, una que ofrece cierta resistencia o contradice parte de la primera, y la postura final, que sería del autor, de que está generando el documento, sería entonces hay una visión dialéctica o una acción dialéctica en ese caso de la escritura. Claro, porque uno lo que está haciendo lo contrario, ¿verdad?
iba Y a la hacer una cultura. síntesis. La síntesis va a ser mi propia. Es muy dialéctico, entonces. Y va en función del estilo de pensamiento de cada quien y también de la axiología, porque los principios influyen en la toma de decisiones para seguir el lograr la aceptabilidad de acuerdo con el paradigma en el cual nos estemos moviendo. ¿Ven? Y eso tiene que ver con el siguiente criterio, que es la situacionalidad. Ese es el sexto criterio de textualidad y se refiere a la importancia del texto en el interior de una situación comunicativa concreta. Es decir, que lo escrito esté acorde con lo que se dice en el texto, antes y después. ¿Cuántas veces leemos algo que nos lleva a exclamar, pero ¿de dónde salió esto? Es decir, pierden el tema e introducen algo que tal vez suene muy bonito, que sea muy retórico, que tenga unas palabras muy rimbombantes, pero que no va acorde con el tema que se está tratando. Entonces, eso hace que se pierda la cohesión, la coherencia o mejor dicho, la coherencia específicamente de lo que se está leyendo. Y es muy importante mantener esa cohesión. Es el caso de expresiones, citas o vocablos que nos suenan muy bonitos, pero que no aportan nada a lo que estamos escribiendo. Finalmente, De Boglan y Dresner señalan que el séptimo criterio que debe cumplir todo texto es la intertextualidad. Este elemento confronta el texto con los demás textos con los que establecemos relaciones de significado. En la redacción de una tesis doctoral, la intertextualidad es muy importante porque no se refiere a la manera como enfrentamos lo que planteamos con respecto al problema de estudio y lo dicho por otros autores o informantes sobre el tema. Asimismo, este criterio permite reconocer lo que hemos escrito como perteneciente a un tipo determinado. En este caso de la tesis doctoral, se trata de un texto académico, expositivo, argumentativo. En conclusión, antes de poner nuestro escrito ante los ojos de un tercero, debemos asegurarnos de que cumple con estos 7 criterios de textualidad. La intertextualidad es ese traer a otro autor, a otra voz, a otro pensamiento a nuestro texto y confrontarlo con él. Lo que estamos diciendo en función de lo que otro dijo. Por eso se llama intertextualidad, el compartir textos. Ya veo muchos con ganas de preguntarme, pero sí, está bien, pero ¿cómo comienzo a escribir? ¿Cómo mejoro lo que ya he escrito? Aquí hablaré a lo que Casani ha trabajado durante mucho tiempo. El proceso de escritura. Escribir implica poder expresar de manera apropiada aquellas ideas que deseamos transmitir, considerando el contenido y forma para que lo entiendan otras personas. Un buen escritor requiere contar con ciertas habilidades y competencias que puede adquirir y consolidar a través del manejo constante de los procesos que permiten desarrollar una buena calidad de escritura. Según Casani, el proceso de escritura está integrado por la preescritura, la escritura y la presentación o publicación. A su vez, la escritura se compone de 3 subprocesos: elaboración del borrador, revisión y edición. En el caso de la tesis doctoral, la preescritura se inicia con la selección del tema o situación que se va a investigar. Eso es fundamental. Lo primero es tener ya una idea de lo que del tema que queremos tratar. Después, obviamente, la búsqueda de información. Comenzar a leer, comenzar a tomar nota de todo lo que se lee. ¿Cómo vamos a tomar esas notas? Como vayan apareciendo, sin orden. Casani dice que eso es la prosa del escritor. Una prosa en la que tú no te fijas si cometiste errores de ortografía, en qué orden lo pusiste, si está en mayúscula o minúscula, porque eso es para ti. Puedes plasmarlo con un gráfico, con un dibujo, con flechita, con un ojito, porque eso es para ti. Seguramente cualquier compañero que te dice, ay, pero a ver lo que estás escribiendo, lo lee y dice, ay, pero no entiendo nada. Bueno, eso no era para esa persona, eso era para ti. Sí. Claro. La idea
todo lo que va apareciendo para no perder la información. Luego, ¿qué hago con todo eso? Hago un esquema de lo que yo quiero escribir. Para Casani, el proceso de escritura pasa por la organización del pensamiento. Yo puedo tener mucha información, mucha, pero si la tengo dispersa, no me sirve de nada. Entonces él sugiere hacer un mapa mental, un mapa conceptual, un gráfico, alguna manera, alguna forma de organizar esas ideas. ¿Qué voy a escribir primero? Voy a escribir sobre tal aspecto. ¿Y qué voy a decir de eso? Voy a decir que esto. ¿Y quién dijo eso? Eso lo dijo fulanito. Entonces voy organizando las ideas. Esa es la mejor manera de evitarse el trauma que representa la hoja en blanco. Porque cuando yo tengo ante mí la hoja en blanco, agarro mi esquema y digo, no dije que primero iba a hablar de esto, bueno, empiezo a escribir sobre eso. Y así sucesivamente vamos organizando nuestro texto en la medida en que las ideas están ya escritas. Muchas veces nos quedamos con mucha información que olvidamos y después que terminamos, pero yo no metí esto. Pero si nosotros tenemos el gráfico hecho sobre cómo vamos a ir incluyendo cada aspecto que nos interesa, eso facilita mucho el trabajo. Dice Casani que escribir implica poder expresar de manera adecuada aquellas ideas y requiere contar con ciertas habilidades y competencias que puede adquirir y consolidar a través del manejo constante. La escritura se compone de 3 subprocesos, eso ya lo dije. Refleja el pensamiento, la prosa del escritor, que es ese primer escrito, porque ese primer escrito, después incluso que hemos hecho el esquema, tampoco es ya lo que vamos a entregar, ese es nuestro primer borrador para nosotros. Eso todavía es prosa de escritor y que define como la expresión del autor para sí mismo, refleja el pensamiento del autor, el proceso de descubrimiento del tema, utiliza palabras con significados personales para quien escribe, el texto depende del contexto que queda expresado. Por esas razones podemos escribir sin necesidad de mantener un orden específico. Eso es nuestro y probablemente quien lo lea no lo entenderá. Cuando ya nos hemos nutrido de suficiente información, ya hemos leído lo que plantean otros autores sobre el tema, algunas tesis que abordan aspectos coincidentes con lo que estamos estudiando, y nos hemos formado una idea más clara de cuál es nuestra intención, es hora de organizar nuestro pensamiento. Es importante en este momento hacer un mapa conceptual o un esquema sencillo tomando en cuenta las sugerencias de nuestro tutor y comenzar a escribir. ¿Cómo comenzamos? Eso depende de la intención. A estas alturas ya debemos tener claro el tipo de investigación que realizaremos y el enfoque paradigmático que le imprimiremos, pues nuestro escrito debe responder a esas especificaciones. Desde el comienzo, cada palabra debe dejar claro cuál es nuestra intención y hacia dónde nos dirigimos con nuestra investigación. Al comienzo, no debemos preocuparnos mucho por los aspectos formales, porque este primer escrito será nuestro borrador, todavía estará en prosa de escritor. Generalmente, la primera persona que lee lo escrito es nuestro tutor. Antes de ponerlo frente a él, es imprescindible revisar el borrador y convertir la prosa de escritor en prosa de lector. Al revisar es conveniente fijarnos si hemos expresado lo que queremos decir en forma comprensible para otros y que realmente comunique la idea que queremos decir. También debemos tomar en cuenta que lo escrito refleja nuestro propósito con base en el empleo de vocablos propios del ámbito disciplinar en donde se desarrolla la investigación. Es necesario chequear que hemos seguido el orden previamente establecido en nuestro esquema inicial, así evitamos saltar de una idea a otra de forma incoherente. Finalmente, es imprescindible fijarnos muy bien en los aspectos formales de la escritura. Algo que quiero yo añadir con respecto a la elaboración de mapas conceptuales, ¿no? Yo generalmente les recomiendo a mis tutorados que vayan en la medida, ¿cómo se llama? O cuando vayan elaborando esas fichas que me van. Déjame explicarlo de otra manera. Yo hago mi mapa mental, ¿verdad? Okay. Luego desarrollo conceptualmente ese mapa.
Pero entonces, como yo tengo una fundamentación epistemológica que me está permitiendo a mí interpretar ese texto que estoy escribiendo, yo le digo, escriba por delante y en el anverso pongan su propia opinión, interpreten y finen su posición, porque generalmente la tendencia es a escribir, a repetir lo que han dicho los demás, no interpretan interlineadamente o intertextualmente también. ¿Qué va a hacer? Que dejan la interpretación y la fijación de la teoría al final. Pero si uno lo va haciendo desde el primer momento, cuando uno empieza a escribir, ahí empieza uno ya a imbuirse en primer lugar del tema en el cual estoy sumergido. Y en segundo lugar, empiezo a comprender lo que yo mismo me estoy explicando. Edgar Morin dice, cuando ustedes no entiendan algo, búsquense un tontico que sepa menos que ustedes y le explique lo que ustedes están haciendo. Cuando ustedes empiezan a explicar, empiezan a entender lo que están haciendo. ¿Ven? Entonces lo mismo sucede con la escritura. Por eso es bueno que vayan desde el primer momento, cuando empiecen su tesis, a fijar su propia posición en cada texto que van escribiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ah, bueno. Continúen, perdonen. Bueno, la intervención no, porque esto es un conversatorio. Que sea Un conversatorio. participativo. Sí, con respecto a eso, incluso uno puede generar como un método de trabajar. Escribo y eso lo debe incluir en su esquema. Hago esto, hablo de esto, hablo de aquello, y aquí va mi postura. Y así sucesivamente va siguiendo como una metodología propia de cuándo, en qué momento debe incluir su propia opinión o su postura con respecto a lo que ha dicho. Y eso debería estar también en el esquema. De esa forma, la persona, como dice el doctor, se va acostumbrando a expresar su propia postura, su opinión o su manera de entender, su interpretación, esa es la palabra, de lo que está escribiendo. Como decía, es imprescindible fijarnos muy bien en los aspectos formales de la escritura: margen, sangría, ortografía, acentuación, uso de letras mayúsculas. Es recomendable leer ese borrador muchas veces para buscar palabras que se hayan repetido. A veces repetimos una palabra y no nos damos cuenta porque creemos que hace falta allí. Y proceder a cambiarlas por sinónimos. ¿Pero cuáles sinónimos? Los que sean apropiados. No todos los sinónimos son apropiados. Puede ser que tengan un significado parecido, pero en el contexto oracional en el que lo hemos incluido es posible que no calcen. Entonces no podemos meter en cualquier lugar cualquier sinónimo. También hay que fijarse en el orden lógico que señala la sintaxis y en la concordancia de género y número entre los términos usados. El uso apropiado de los signos de puntuación contribuye a la coherencia del texto, así que no está de más repasar sus reglas de uso. A estas alturas no se justifica un futuro doctor que cometa errores en la acentuación de las palabras. Por eso olvidemos la excusa de que, ay, que yo siempre he sido muy malo para hacer eso. Que es lo que podemos decir. O no, la computadora se encarga de corregir eso. Si tenemos dudas, humildemente vamos a un diccionario y buscamos cómo se escribe la palabra de forma correcta. Esa es la mejor manera de hacerlo y así nos va quedando la información. El retorno genético más frecuente en Venezuela es los errores ortográficos. O sea que ya no se está viendo como un problema de educación, sino como un problema de salud. Y entonces, porque hemos encontrado colegas periodistas con grandes errores ortográficos tanto en el periódico como en los libros que están escribiendo. Y entonces ya se ve que parece que rebasa la educación, rebasa la formación, entonces ya es un problema genético, ya es un problema de estamos predispuestos a ser malos en ortografía. Fíjate que la tecnológica que tenemos hace que la gramática, que la escritura se vaya tomando. Porque tú escribes por qué, entonces escribes P
Y voy a casa, me escriben K y S. No, que eso es otra cosa, es una degeneración. Ya. Sí, es una generación ya, pero uno mismo lo dice tanto eso. Lo incita. No, hay una cantidad de vicios que uno ve, por ejemplo, pegan los carros, ya eso es un lugar común. Por eso es que uno pide una definición, es cuando, ¿ves? Entonces, los gerundios mal empleados, los verbos, la coherencia entre sujeto, verbo y predicado, ¿qué digo? Entre voz, modo, tiempo, número y persona de los verbos. Utilizan singulares con plurales y plurales con singulares. Yo a veces le digo a los alumnos, le voy a tener que hacer un examen de S, porque meten las S donde no van y donde no van S, meten la S, ¿no? Entonces, O se come la S. o sea, le sale con S. Bueno, Recientemente trabajé con un grupo de médicos allí en el Departamento de Ciencias de la Salud. Me comentaba una neuróloga que estaba participando en el taller que ella ha observado que las personas estamos perdiendo la capacidad de escribir a mano. O sea, al escribir a mano vamos generando una serie de procesos mentales y motores que van cónsonos con ese desarrollo de esa actividad, pero como ya casi no lo hacemos, generalmente escribimos en computadora, entonces ese proceso mental y motor que se desarrollaba antes con tanta fluidez ya está quedando en desuso y estamos generando otros producto de escribir a computadora, pero aquellos se están perdiendo y aquellos son importantes para nuestro desarrollo intelectual y ecológico. mira, y hay otro detalle también, que es con respecto a la lectura, que los profesionales se concentran en leer solamente libros de su especialidad. No leen novelas, no leen autores de clásicos, porque ahí uno, realmente es cuando uno aprende a, pues, en ese sitio donde uno aprende a escribir con buena ortografía y con buen léxico, porque la pobreza del léxico es otra. Hay una pobreza del léxico tremendo. Cuando ando buscando un sinónimo, utilizamos el sinónimo que no es. Los conectivos o conectores también es otro. Colocar cualquier conector sin tener relación con lo que se viene hablando, ¿no? Entonces, eso es un producto de la falta de lectura. Narrativa y poesía son muy importantes. Ajá. La novela, el cuento, pero literatura de verdad, ¿no? Claro. Ayer estaba viendo yo la novela de Doña Bárbara. Es impresionante el léxico que uno consigue ahí en Doña Bárbara. Es frecuente encontrar errores en el uso de las palabras que enlazan como conectores, conjunciones y preposiciones. Realmente no es imprescindible que cada párrafo inicie con un conector diferente. A veces las ideas están suficientemente bien expresadas y el conector resulta inútil y hasta se ve que ha sido incluido de manera forzada. La mayoría de las veces esto ocurre porque creemos que es obligatorio comenzar así cada párrafo y eso no es obligatorio. Eso lo da es la redacción. A veces no es necesario un conector, ay no, pero a mi tutor le decía, entonces agarramos el primer conector que encontramos y lo metemos allí. Este suena bonito y resulta que ese no es realmente necesario. Hasta de conector la pegó. Sí, mira, hay un error también que se comete muy comúnmente, que es el uso de conectores que ameritan tener un adverbio. ¿Ves? Por ejemplo, dice en lo dicho anterior, es anteriormente, porque ahí va, es un adverbio. Eso es muy común, muy común. Sí. ¿Ah? En algunos casos abusamos del uso de qué como pronombre relativo y nos olvidamos de quién, cuándo, dónde, cómo. Cada uno de ellos tiene su momento para ser usado. O lo contrario, nos empeñamos en escribir el cual, la cual, en situaciones en las que un qué es suficiente. Debemos fijarnos cuándo es necesario escribir el cual o la cual, generalmente cuando lo que eso sustituye el sustantivo al cual se refiere está demasiado lejos.
Cuando está más cerca de nosotros, o sea, de lo que vamos a decir sobre eso, podemos escribir qué. Pero cuando está más lejos, escribimos el cual, la cual, porque hace referencia a algo que está anteriormente mencionado. Perdón que me están a escuchar ahí también. Que hay otra cosa, que utilizan el qué para personas, cuando para personas se utiliza el quién, ¿verdad? Sí. Y eso es muy común. Ayer estaba yo corrigiendo. Porque Dios es qué. ¿Qué tal? Lo recomendable es confiar en la competencia gramatical con la que todos nacemos. Ella nos dirá si lo que escribimos suena bien o en todo caso hacer la consulta correspondiente de manera muy humilde para aprender más. Todos nacemos con una competencia gramatical, una competencia comunicativa que vamos desarrollando, o sea, la competencia gramatical la tenemos y la comunicativa la vamos desarrollando a medida que interactuamos con las demás personas. Y lo que debemos hacer es, a través de la lectura, a través de la educación, desarrollar, fortalecerla e ir consolidando esa competencia. Y obviamente ella es quien nos puede indicar en primer lugar si lo que estamos escribiendo tiene cohesión y tiene coherencia. Si no estamos aún seguros, podemos hacer la consulta y que no nos dé pena. En ningún nivel da pena querer aprender más. Aún cuando estemos a nivel doctor, ay mira, él se va a hacer doctor y está preguntando por eso, bueno, pero hay que aprender, o sea, es mejor hacer la pregunta y no luego cometer el error. Antes de poner en manos del tutor nuestro escrito en prosa de lector, es conveniente leerlo por 15ª vez, para revisar si cumple con los criterios de textualidad de los que ya hablamos. Recuerdan: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. No está de más una 16ª lectura para tener una visión general de lo que al final será nuestra tesis doctoral, porque a veces nos conformamos con leerlo 1 o 2 veces, pero si lo leemos con verdadera atención nos vamos a dar cuenta que cada vez encontramos un detallito que se nos había escapado. No, y dejar que pase un día, un periodo de tiempo, porque a veces estamos enfrascados y después que pasan 2 días, por ejemplo, y leemos, ahí es cuando vemos Sí, sí, que sí. falta o No, y Yo opino con Mercy de darle a leer a otra persona También. lo que uno ha escrito. Porque uno le pasa los errores por encima, pero los tiene. Exacto. Sí. Uno le pasa por encima. Por el mismo error, uno lo ve. Sí, me parece muy útil porque a veces uno no lo ve. Cree incluso en su mente está allí otra palabra o otra cosa o escrito de otra manera y solo otra persona puede darse cuenta acerca No, y si de van a hacer la tesis, con detenimiento antes de que la hagan. No, pero nadie la va a mandar a hacer. Sí. Hay mucha gente que no hace. Y de paso se me ocurre a mí que uno tiene que escribir para Sí, eso no adultos. sería para que sea un niño. Ah, uno tiene que escribir para adultos. Tengo pruebas. Ya para. Aquí está el vecino. Recordemos que la escritura es un proceso y solo la práctica nos llevará a ser escritores eficientes hasta crear nuestro propio e inconfundible estilo. Finalmente les dejo este acertado pensamiento de Patterson. La buena escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Para aprender a escribir hay que escribir. Hay que escribir y escribir y solo así se puede aprender y ser mejor cada vez. Aquí están las referencias. Me parece interesante colocarlas de manera que quien quiera consultar esos autores: Carlino, Paula, ¿Por qué cuesta escribir?, Casani, Daniel, de escribir y la cocina de la escritura, y finalmente de Bográn y Dresner en la lingüística del texto. ¿Algo que aportar para complementar? Bueno, primero yo quiero darle mi opinión de agradecimiento y de alegría por reencontrarla después de tanto tiempo que no nos veía. Y darle Trabajamos juntos en sí, el trabajamos radio. juntos en el Palacio Radial de la Municipalidad. No hace mucho.
Federico Álvarez. Y bueno, una de las delicias del mediodía de Radio Barquisimeto era escucharla a ella, porque entonces, agradecido por todo lo que, por lo menos en lo que a mí respecta, todo lo que fue extraordinario. Tomé nota detalladamente y sí. Y ya correo no es malo tengo- tampoco. ¿Mm? No, manda correo. Mucho gusto.